Y esta mañana, amigos Radio Escuchas, me da muchísimo gusto recibir en el estudio de Contacto Informativo en la entrevista, y le agradezco el que esté con nosotros al secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, Ramiro Robledo López, a quien saludo con muchísimo gusto. Muy buenos días. Muchas gracias, Polo. Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. No, pues le agradecemos de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para compartir, para hablar del tema que pues no deja de ser también muy importante, que refiere a lo que es el transporte público en San Luis Potosí. Sabemos, y sin duda alguna, bueno, pues lo hemos estado informando a través de este espacio, a través de nuestro portal, de todas las circunstancias que se han venido dando con el taxismo, con el transporte público urbano, los camiones, por supuesto. ¿Cuál es la situación que hoy tiene San Luis Potosí con respecto a lo que se quiere y a lo que se necesita en materia de transporte? ¿Qué nos puede decir ya una vez que inicia esta administración que encabeza Juan Manuel Carreras de este panorama? ¿Cuál es la situación que guardamos hoy en día en términos de transporte público? Okay. Muchas gracias, antes que nada. De verdad te reitero la atenta invitación, el agradecimiento. A ver, ir un paso atrás para poder explicar toda esta parte. Estamos ahorita en una etapa de reestructura de la ST, prácticamente ya esta etapa inicial culminada. Tenemos que migrar de un tema de transporte público, de órgano fiscalizador, de cobrar multas, a una secretaría que vea los temas de movilidad, principalmente de las zonas metropolitanas, atender enfáticamente las comunidades rurales, y por primera vez vamos a crear un área exclusiva de conectividad. Es un tema que estaba un poco acéfalo, o un poco que simplemente estábamos atentos a las inercias de las políticas federales o de los concesionarios privados. Ya va a haber un área específica en materia de conectividad que atenderá varios temas, pero entre los principales te puedo comentar que viene el Convenio México Conectado. Estamos a punto de celebrar esa firma. Vamos a empoderar la Red Estatal de Salud, Educación y Gobierno, la Red de Telefonía Rural, que va en toda la parte pues de Lagunilla hasta Mazopo, hasta Ciudad Valles, toda esa zona. Vamos a redoblar esfuerzos ahí. Entonces, esa es la parte. Ahora, la parte de movilidad tiene que englobar tanto la parte de la regulación del transporte público como las nuevas cosas que debemos prever, principalmente en la zona metropolitana. Venimos de un periodo de 7, 8 años donde hay ya una gran sinergia en toda esta zona metropolitana. Hay una explosión impresionante de la zona industrial. Tenemos que atenderla en temas de movilidad. Estamos obligados a hacerlos. Vienen grandes empresas y necesitamos mover a la gente, pero de una manera eficiente, sustentable, con calidad. ¿Qué prevemos? Hay varios proyectos, pero ahorita simplemente como proyectos inmediatos va a haber ampliaciones de rutas para atender los parques Logistic 1, Logistic 2, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacerlo ya, porque nos come el tiempo. Pero de todos modos tenemos que hacer un proceso de concesiones de transporte de trabajadores. No lo hay, lo necesitamos. Estos son vehículos desde 8 pasajeros hasta 40 y tantos pasajeros, y ahí cada vez más hay un mecanismo de autorregulación, porque las propias empresas ponen exigencias altísimas a estos concesionarios de transporte de trabajadores, calidad, certificaciones, etcétera. Pero tenemos que nosotros darles la regulación adecuada. Ese es algo a lo que tenemos que ir pronto. Estamos trabajando junto con la Secretaría de Obras Públicas en el proyecto de los corredores troncoalimentadores tipo Metrobús. ¿No? El Metrobús es un nombre específico. El famoso proyecto de movilidad, ¿no? El famoso proyecto de movilidad, que es un proyecto que todo el estudio se realiza en la administración anterior. Es el famoso Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable, que arroja 13 corredores distintos, y de los cuales de 2 de ellos ya se reciben proyectos ejecutivos, por lo cual la Secretaría de Obras ya está en la licitación de la obra pública, y en una etapa posterior, pero paralela, nosotros tenemos que ir hacia la licitación de la operación del servicio. ¿Podemos decir que en San Luis Potosí ya vemos alguna señal de este plan de movilidad o todavía no? A ver, ya sí, porque la Secretaría de Obras Públicas ya licitó la obra. O sea, ya hay un avance. Ahora, en una etapa, como te mencioné, en una segunda etapa, no hasta que termine la obra, sino paralela, pero un poco más adelante, tenemos que licitar la operación del servicio. Esto con base en el Programa Integral de Movilidad Urbana que se hizo en la administración anterior junto con Banobras, con la división de Protram, enuncia que debe ser una licitación nacional, ¿no? Si bien los transportistas actuales pueden llevar un derecho de preferencia porque sus rutas se ven afectadas, también lo es que es una licitación nacional.
pocas palabras, quien nos brinde el mejor servicio para la ciudadanía. Uno de los temas que también, bueno, sin duda alguna ha llamado mucho la atención y que en este momento, bueno, pues lo hemos visto en el Congreso del Estado, lo hemos visto en las calles, lo hemos visto, bueno, pues a diferentes momentos en San Luis Potosí, es esta situación de los taxistas, de los trabajadores del volante, que ahora pues ya realizaron una marcha a la Ciudad de México, que pues sí, te han señalado directamente como responsables de muchas de las cosas que ellos manifiestan como problemas. ¿Cuál es la situación con ellos? ¿Se ha tenido un diálogo? ¿No ha habido diálogo? ¿Hay cerrazón en este sentido? Hemos tenido diálogo con ellos y tendremos diálogo con ellos cuantas veces sea necesario. Estamos totalmente abiertos. Ellos tienen varias quejas, tenían una queja hacia el Congreso de alguna iniciativa de ley, el Congreso los escuchó, esa iniciativa se retiró. Tienen otra queja contra el transporte irregular. Nosotros hemos venido con lo que tenemos, combatiendo el transporte irregular. En esta administración hemos detenido más de 60 vehículos. Es un problema grave, detienes uno y al día siguiente hay dos. Pero bueno, tampoco podemos nosotros quedarnos sentados sin hacer nada. Con lo que tenemos como Secretaría, con los recursos humanos que tenemos, materiales, financieros, con eso lo estamos combatiendo. En últimas fechas ya estamos en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública para que nos ayude a este tema. Entendemos que hay algunas comunidades rurales, en la zona huasteca, por ejemplo, en el altiplano, donde hay transporte irregular histórico, bueno, a ese tipo de gente lo que tenemos que hacer es invitarlos a la cancha de la regulación. Pero luego hay lugares como en la zona metropolitana que ya se desborda. Entonces ahí ahorita estamos en un trabajo de contención para poderlo ir mitigando poco a poco. También tenemos que reconocer que venimos de un periodo de 8 años donde no ha habido concesiones del servicio de taxi. No te puedo decir que las va a haber el día de mañana, pero estamos conscientes que tenemos que transitar hacia ese proceso. Eso es algo muy polémico, muy deseado por algunos. ¿Cómo va a ser? Sencillo, para los choferes potosinos, respetando su antigüedad, a esas personas que han estado toda su vida atrás de un volante, que son verdaderos taxistas, con ellos es con los que tenemos que dialogar. Estamos construyendo todo esto, esperemos pronto poderles anunciarles cómo van a estar estos procesos. Algunos otros municipios también urge que los hagamos, entonces tenemos que hacer un cronograma para ver por dónde empezamos, pero lo tenemos que hacer, forzosamente lo tenemos que hacer. ¿Existe el latifundismo en términos de taxismo? ¿Existe el famoso pulpo camionero a lo mejor en términos del transporte público en San Luis Potosí? Mira, sí hay organizaciones de taxistas. Yo estoy sorprendido porque hemos tenido diálogo con la mayoría de ellos y de verdad me impresiona que la gran mayoría de ellos están viendo el cómo avanzar. Gente que te está diciendo, ya tenemos uniformados a todos nuestros choferes, estamos buscando certificaciones, estamos convirtiendo nuestros vehículos a gas natural. Cuando uno ve todo eso, dice, bueno, es que hay que trabajar con ellos, ¿no? Hay que también incentivarlos, ayudarlos para que le den el servicio a la ciudadanía que exige. Pero sí hay diferentes organizaciones. Yo me atrevo a decir que por lo menos en la zona metropolitana hemos tenido diálogo con todas ellas. Hay diferentes quejas, se les ha escuchado y poco a poco queremos ir resolviendo uno de los problemas. También es un problema que no podemos resolver de un día para otro. Si lo hacemos de una manera, por decirlo coloquialmente, despotricamos de un día para otro, nos caemos y las políticas públicas no funcionan. Primero, antes de cualquier decisión política o mediática, primero hay que tener bases sólidas jurídicas. Si no, se te cae. Es importante, estamos platicando, amigos radioescuchas, con el secretario de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, Ramiro Robledo López, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Gracias. Y que bueno, pues finalmente hablar de cuál es el futuro que hay o que se vislumbra para San Luis Potosí. Muchas personas pues están esperando verdaderamente un cambio desde la calidad del transporte, cuando hablamos de que bueno, pues los estudiantes tienen una exigencia muy puntual, cuando hablan del aumento de la tarifa, el servicio que se obtiene, la famosa tarjeta de prepago, que bueno, pues podemos observar que se hacen filas muy grandes para poder adquirir esta, son cosas que ya se han convertido en parte de esto y una exigencia permanente para mejorar el transporte público, no solamente hablando de camiones, de taxis, sino en sí de cómo está funcionando San Luis Potosí, una ciudad que está creciendo, que está exigiendo mayor infraestructura en términos de transporte público. ¿Hacia dónde podemos hablar en el corto, mediano y largo plazo? Mira, si me dejas tomar antes la palabra en el tema del prepago, reconocemos, hay muchas filas en ese tema.
En la pasada sesión del Consejo Estatal de Transporte anunciamos que con base en los insumos que presente los estudiantes se va a ampliar los módulos de recargo. A la fecha ya los estudiantes presentaron a Boletur. Nosotros somos observadores, un requerimiento de diferentes módulos de recarga y eso ya se está atendiendo. Eso lo podrán ver en 1 o 2 meses que ya se atiende. Eso es un resultado rápido. Independientemente de eso, hemos venido platicando con los concesionarios permisionarios para ver si podemos transitar o a una expansión masiva de los módulos de recargo o firmar algún convenio con algunas de las tiendas de conveniencia que hay en San Luis, que eso sería muy deseable para los usuarios. Eso lo tenemos que hacer. Anunciamos también que vamos a robustecer el tema de capacitación. Es donde más recibimos quejas. Trato del chofer hacia el usuario, negación del servicio. Entonces tenemos que robustecer la capacitación. ¿Cómo? Pudiendo certificar o hacer convenios de colaboración con instituciones de educación superior o instituciones públicas. Hoy en día la capacitación, nosotros tenemos firmado un convenio de colaboración con una institución que hay una psicóloga de la capacitación. El chiste no es cerrarlo, no es que una persona dé la capacitación, es que si una empresa de transporte viene y me dice, oye, yo tengo un convenio de colaboración con la Universidad X, nosotros lo reconozcamos y lo acreditamos, e incluso estás generando un esquema de competencia entre instituciones capacitadoras de operadores del transporte público. Entonces, en eso ya estamos trabajando. Esperemos en la próxima sesión del Consejo Estatal de Transporte poder ya aterrizar un poco más este proyecto y que sean los propios transportistas los que se acerquen a nosotros a decirnos cómo se van a capacitar y nosotros acreditar eso. Entonces, generar un esquema de competencia. Estamos trabajando en un proyecto, espero en el primer semestre de 2016 pueda iniciar. Al día de hoy con Coposit, Conacit, a efecto de poder transitar a un gran esquema de gobierno abierto. Tenemos que transparentar todas nuestras bases de datos. Quiénes son los choferes, quiénes son los concesionarios, cuáles son las quejas, cuáles son los indicadores. Esta inversión es muy, muy costosa. Imagínate las 4,000, 5,000 concesiones que hay de taxi, más otro tanto de transporte público en todo el estado. De la noche a la mañana, pulir tu archivo, escanearlo, sistematizarlo, crear un software a la medida, crear una plataforma de acceso al usuario, todo eso lleva mucho tiempo y es muy costoso. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir sin poder dar transparencia. Hoy en día tenemos una dependencia que solicitud de acceso a la información que nos llega, la contestamos y otorgamos toda la información que nos pidan. Te puedo decir, somos 100% transparentes, pero con un error. Lo correcto es que el usuario no nos tuviera ni siquiera que preguntar, que pudiera en nuestra página y con una serie de clics vea la información. Hacia allá vamos. Eficientar precisamente los procesos administrativos hacia el interior y hacia el exterior, a desregular ciertos procesos, que el trámite de una licencia sea muy eficiente, por ejemplo. Entonces, eso lo tenemos que hacer. Si logramos ya hicimos nuestra solicitud de demanda a Coposit, quien a su vez la entrega a Conacit. Si logramos esto, podría haber una inversión donde las grandes instituciones académicas del país pueden concursar para llevarse este proyecto. La UNAM, el Politécnico, la Universidad Tecnológica, el IPIS, y todas estas podrían entrar. Estamos trabajando en esto y es uno de los proyectos, me atrevería a decir yo, que más relevantes. De lo que vamos a poner. De lo que vamos a ver. Ese proyecto yo espero esté cerrado este año, y una vez cerrado tarda de 18 a 24 meses, pero obviamente no es que hasta 18 a 24 meses vayas a ver un resultado, sino que lo vamos a ir haciendo por etapas. Etapa 1, pules tu archivo. 2, digitalizas. 3, sistematizas. 4, reingeniería de los procesos administrativos. 5, una plataforma tecnológica al interior y al exterior.